Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer la presentación correspondiente a esta semana. En este sentido, el tema que vamos a trabajar en esta semana es explicamos los cambios y permanencias respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. Tenemos aquí las consideraciones generales con respecto a la presentación de las fichas. La situación significativa continúa siendo sobre todo la que tiene que ver con las manifestaciones que encontramos en nuestro país como tal y que no han permitido luego de 200 años que nos tratemos con respeto a nuestras diferencias, eh, sobre todo porque sabemos que esta es la base de una relación armónica con los demás. Cuando observamos en nuestro entorno eh, jerarquías, por ejemplo, entre estos grupos culturales y consideramos que uno es más importante y otro menos importante, entonces es esto, estas son las actitudes que debemos alejar. Por lo tanto, se ha elaborado esta ficha y esta es la situación significativa. El propósito de la actividad es explicar los cambios y permanencias de la desigualdad y la discriminación étnico-racial, asumiendo una postura crítica frente al impacto de la convivencia en nuestro país desde la época republicana hasta la actualidad. Y en este caso ustedes lo van a hacer a través de un esquema, ¿no? Bien, entonces analicemos la ficha rápidamente, veamos, ¿no? Eh, Cuando nosotros preguntamos y queremos tener una idea de qué es la discriminación racial, o sea, qué es la discriminación étnico-racial, perdón, cuando nosotros, voy a sombrear esto, cuando hablamos qué es la discriminación étnico-racial, en primer lugar tenemos que considerar que discriminar es tener un trato diferenciado, excluyente, restrictivo, basado en el origen étnico-cultural, ¿no? Cuando nosotros hablamos de discriminación es ese trato diferente que damos a las personas, ¿no? ¿Con qué intención? Generalmente con la intención de eh, anular, ¿no? O menoscabar el reconocimiento, el ejercicio de los derechos, de las libertades fundamentales que puedan tener, en este caso, estas personas, ya sea en las distintas esferas, ¿no? Entonces, es anular, menoscabar, por ejemplo, las libertades que tienen estas personas en los distintos aspectos, ¿no? Llámese en la política, en la economía, en el aspecto social o cultural, ¿no? Eso se entiende por discriminación étnico-racial. Aquí menciona, por ejemplo, si dos personas quieren acceder a un lugar público y solo puede ingresar una porque cuenta con rasgos aceptados, ¿no? Sin embargo, a veces utilizamos este concepto de discriminación y lo, a ver, voy a ponerle otro color verde, creo, con el racismo, ¿no? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, sobre el racismo, hay que diferenciarlo, ¿no? Cuando hablamos de racismo, perdón, cuando hablamos de racismo, un ratito, ahí, no, verde, verde, a ver, verde, aquí. Cuando hablamos de racismo, sin embargo, a veces lo asociamos, ¿no? Discriminación lo asociamos con racismo, forma parte, sí, pero recordemos que el racismo tiene otra concepción. El racismo es una ideología basada en que algunos seres humanos son superiores a otros por las características físicas y biológicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto de aquí, voy a sombrearlo, a ver, hasta aquí, hasta razas. Cuando hablamos de racismo es una ideología basada en que los seres humanos podemos ser categorizados en razas en primer lugar y esto tiene que ver sobre todo con las características físicas y biológicas que tienen en este caso los seres humanos, ¿no? Y que los convierten, por ejemplo, en razas superiores
y otras inferiores, ¿no? Hay algunas razas que son superiores a otras. Esto se notó, por ejemplo, en tiempo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ya tenemos este contexto, por ejemplo, acerca de la discriminación, vamos a regresar nuevamente aquí a nuestro propósito. Recordemos, es explicar los cambios y permanencias de la desigualdad y la discriminación étnico-racial, asumiendo una postura crítica frente al impacto de la convivencia en nuestro país desde la época republicana hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a trabajar, jovencitos? Es lo siguiente. Aquí vamos a ir a los recursos para el desarrollo de la actividad. En este caso tenemos un video, van a observar ese video. Solamente colocamos control en nuestra computadora, en nuestro tablero. Control y luego damos clic, aparece una manito y nos va a derivar entonces automáticamente a un drive donde está el video. Y vamos a observar este video, que es aproximadamente de 3 minutos, ¿no? ¿Cómo afecta al país la discriminación racial? La discriminación étnico-racial en el Perú sigue presente y la vivimos a diario en escuelas, en el trabajo, en los establecimientos públicos, en las playas, en las calles, en los estadios, en las escuelas, en los servicios de salud, en todos lados. Tenemos medios para reportar la discriminación racial. Hagámoslo. Las características étnicas y culturales siguen determinando el acceso a derechos a los que todos los ciudadanos debemos poder acceder en igualdad de condiciones. La discriminación racial nos hace retroceder y no estamos yendo para allá, estamos yendo hacia adelante. El racismo profundiza la pobreza y por lo tanto nos lleva a la exclusión social. Debemos trabajar para construir una cultura de paz donde todos tengamos los mismos derechos y disfrutemos de las oportunidades en la misma condición que otros, es decir, con equidad. Los pueblos indígenas, las mujeres, los niños y la juventud indígena consideramos que si tenemos seguridad sobre nuestra autoestima y sobre nuestra identidad, no seremos discriminadores ni nos dejaremos discriminar. Y por lo tanto, es una aspiración ser tratados como seres humanos con igualdad de derechos. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, solo el 6.2% de la población afrodescendiente accede a estudios universitarios. Cerca del 50% no concluye sus estudios secundarios y el 13.8% no accede a la educación primaria. La discriminación racial es peligrosa. La discriminación racial mata. Apenas la identifiques, elimínala. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional, el 75% de las víctimas del conflicto armado de la década del 80 fueron quechuahablantes, comunidades que tenían como idioma materno el quechua y algunas otras comunidades de otras lenguas también aborígenes. En el Perú, la discriminación racial se encuentra prohibida por la Constitución, por el Código Penal, por el Código del Consumidor, por las leyes laborales y también por aproximadamente 50 ordenanzas municipales y regionales, donde se establecen distintas sanciones para las personas que discriminan. Estas medidas son muy importantes porque la discriminación racial está muy arraigada en el Perú. Millones de peruanos son discriminados por sus rasgos físicos. Este tipo de discriminación genera mucho sufrimiento en nuestra sociedad y por eso es que los peruanos tenemos que combatir. Necesitamos una sociedad donde todos tengamos una autoestima equilibrada y no nos consideremos ni mejores ni superiores por nuestro color de cabello, nuestro color de piel, nuestros rasgos. Es parte de nuestra madurez como personas, pero también es parte de nuestra madurez como país. Muy bien, entonces este video ustedes lo van a encontrar, le digo, en el Drive automáticamente una vez que le den clic aquí. Entonces, en base a esto vamos a responder a estas dos preguntas: ¿cómo nos afecta la discriminación étnico-racial en el país? Y la segunda, ¿qué actitudes discriminatorias se siguen manteniendo? ¿No? Si nosotros hemos observado el video,
por ejemplo, podríamos mencionar que cómo nos afecta la discriminación étnico-racial en el país. Nos afecta particularmente porque no permite un trato igualitario, un trato horizontal con los demás, por ejemplo, ¿no? Cuando observamos cualquiera de estos grupos que han aparecido en el video, ¿no? Y no respetamos, por ejemplo, esas diferencias que ellos tienen. Entonces, esto va a impedir que haya una relación, una comunicación de manera horizontal con ellos. Y cuando pregunto qué actitudes discriminatorias se siguen manteniendo, pues no es mucho. Ya ustedes lo han trabajado la clase pasada y dentro de ellas ustedes habían mencionado la intolerancia, el racismo, los prejuicios, por ejemplo, que aún se siguen manteniendo en nuestro país. Entonces esto es lo que tenemos que ir quitando de nuestra, eliminando, ¿no? de nuestro quehacer diario. Luego vamos a leer la fuente número 2, perdón, la fuente 1, ¿no? La fuente 1 nos habla sobre la lucha contra el racismo. Tenemos este documento, la lucha contra el racismo racial, y en este caso, dentro de toda esta información, tratemos siempre de sombrear, así como hemos hecho en este documento, tratemos de leerlo y luego sombremos lo que consideramos más importante. ¿Por qué? Porque miren, aquí abajo dice, luego de leer la fuente 1, escribe las ideas que consideres más importantes. Entonces, sombreamos aquí. Por mencionar, a ver, podemos, si leemos solamente el primer texto, consideramos que las ideas más importantes aquí podrían ser que el racismo y la discriminación racial son problemas que se han fijado en nuestra sociedad, ¿no? Esos son, por ejemplo, esa sería la idea principal en este texto. Entonces sigo leyendo, me voy hasta un puntito donde haya por aquí y me doy cuenta que por acá dice, por ejemplo, ¿no? El 30%, en esta ocasión que se hizo, ¿no? El 30% de los encuestados consideraba que el peruano en general es muy racista. Que es muy racista. Entonces, ¿esto por qué? Porque esto me va a ayudar entonces a ir comprendiendo el tema. Una vez que subrayo todo, ¿no? Luego voy a retornar nuevamente aquí, voy a leer las ideas que yo he subrayado y le voy a dar voy a tener una idea más general del texto, voy a tener una mejor comprensión de lo que encuentro aquí. Entonces, la lucha contra el racismo y la discriminación. Aquí anotamos las ideas más importantes que encontramos en este texto, ¿no? Ya en la clase de retroalimentación haremos, pues, indagaremos dónde hubo en este caso dificultades con respecto a analizar esta fuente. Vamos luego de esto, vamos a ir a las causas de la discriminación. Miren, las causas de la discriminación. Veamos con atención las imágenes, ¿no? Y luego dejando de lado los prejuicios, porque a veces hemos estigmatizado a las personas por la forma como se visten, cómo se arreglan, cuál es el color de su piel, podemos entonces a veces darle un juicio anticipado. Entonces, dejando de lado los prejuicios, ¿qué ves en esta persona? ¿Es una economista? ¿Es una víctima de trata de personas? ¿Es una inmigrante? ¿Aquí qué ves? ¿A un doctor? ¿A un taxista? ¿A un activista de derechos humanos? Y en esta imagen, ¿qué vemos? ¿Un genio de la técnica? ¿Una drogadicta? ¿Una trabajadora social? Entonces, a veces tenemos prejuicios. Los prejuicios nos llevan a indicar que esta persona, por la forma como se viste, por la forma como de su atuendo, le damos una categoría, ¿no? Lo mismo con la persona que se encuentra aquí. Es decir, estigmatizamos a todas las personas. Y estas vamos a ver dentro de un momento cuáles son justamente estas causas de la discriminación racial. Este documento es bastante interesante, esta fuente, ¿no? Porque nos da una idea, por ejemplo, cuáles son las causas de la discriminación racial. Cuando vemos que una persona discrimina
por un origen étnico o por una nacionalidad, por ejemplo, entonces de repente las causas las podemos encontrar aquí, en el miedo, en el desconocimiento, en las circunstancias socioeconómicas o en la ideología. Para ello yo encontré un video sobre la forma como se discrimina en Chile a los peruanos. Veamos esto de aquí. A ver. Vamos aquí y vamos a escucharlo. Desde la partida, María Inés deja en claro que tiene fuertes prejuicios. Tengo disponible a la Cassandra, una manicurista que tenemos. ¿Es de aquí? No, es extranjera. ¿De dónde? De Perú. No. ¿Que me las hace mal? No te las va a hacer mal. ¿Cuál era su nombre, disculpa? ¿Su Yo, nombre, María cómo? Inés. María Inés. Sí. Bien. ¿Y el tuyo? Cassandra. Oh, qué nombre raro. ¿Y es común ese nombre en Perú? Más o menos. ¿Sí? No tanto, la verdad. Oye, no sé. Te encuentro las manos como transpirado con crema. ¿Te las podía ir a lavar un poquito? Porque me da como cosa. ¿Ya? Bueno. Sí, que te las encuentro como transpiradas. Oye, Cassandra, y ¿sabes que me llama mucho la atención de que tú uses el pelo así en un lugar como este? No, ¿nunca te han dicho así echarte queratina como para alisártelo, hacer que sea... Ella no aguanta más y alza la voz. Ese es mi cabello. Sí, yo sé que este es tu cabello, pero... Pero disculpe, no sea mala onda. ¿Por qué? Es que es desagradable escucharla. ¿En serio? Sí. Pero es que no encuentro que se vería mucho más bonita si se alisa el pelo. Sí. Pero es que no estoy diciendo una opinión. Sí. Que te voy a decir lo que pasa, que con ese pelo... Ay, qué desprecio, qué mirada. Mirada increíble. ¿Qué color me vas a poner? Cuéntame. Eso le iba a comentar. Este es un tono más fuerte, está más natural, más combinable con cualquier técnica. No, ese. Oye, pero te pido un favor, córtame un cuerito que quedó ahí, ¿ya? Pero con cuidado, ¿ah? Ya, oye, te pido un favor, tráeme un café, por favor. Un café. Sí. De distintas maneras, todos han condenado la actitud de María Inés. ¿Te puedo pagar el servicio de ella para que no va a tener el dinero? Sí, obvio. No, lo que debería hacer esa niña para demandarla porque se está discriminando. Y eso son 2 millones de pesos. No tiene por qué aguantar esa cosa así. Pero han visto que ella haya dicho algo, no la estoy tratando mal. Si yo soy chileno y soy igual que tú, me da vergüenza. Eso me da más vergüenza. A mí me daría más vergüenza quedarme callada con lo que pienso. Sería más bonita callada. No, mi amor, así se vería bonita. Mira, tus juicios estéticos me dan lo mismo. Sí, lo que yo te digo es que los chilenos somos hipócritas y no decimos lo que pensamos. Yo le digo lo que pienso, es horrible, tiene unos dientes asquerosos, un pelo muy quemado, totalmente quemado. ¿Yo? Yo uso pelucas y ni siquiera mis pelucas son así de quemadas. Con la mía. La tensión ha llegado a un punto límite. ¿Qué habrán pensado ellos tres? Hola. Por fortuna, esta es una situación que hemos recreado, pero de algo que efectivamente ocurre, ¿o no? Soy chileno y soy igual que tú, me da vergüenza. ¿Por qué es importante elevar la voz? Para que la otra señora se sienta incómoda con lo que está haciendo. ¿Quedarte callada no habría sido una opción? No. ¿Este tipo de discriminación existe en Chile todavía? Sí, así como la señora decía, uno tiene que decir lo que piensa, efectivamente, uno tiene que decir lo que piensa también respecto a la discriminación. Tú fuiste muy astuto también en empezar a grabarla. Que a mí me siguen muchos amigos en Twitter y en verdad que yo nunca había vivido un momento así de discriminar a una persona por su país. ¿Y es común ese nombre en Perú? Que por redes sociales se sienta lo mismo que estaba sintiendo esa niña en este momento. Ser discriminada, ser burlada. Te encuentro las manos como transpirado con crema, ¿te las podía ir a lavar? ¿Tú has sufrido en carne propia la discriminación también? Yo hago transformismo. Cuando voy a hacer show en un pub, porque ya estoy vestido de mujer, no puedo salir a comprar un jugo, un simple jugo, porque la niña como que te atiende diferente. Ya. ¡Ah! Estoy acostumbrada a Maricel. Sí, me imagino, pero
Las clientas van cambiando. Bien, entonces esto nomás quería que observen, jovencitos. Entonces, si se dan cuenta, este es un experimento, pero obviamente el objetivo de que ustedes observen el video es la intención y el resultado que se obtiene de las personas del entorno. En este caso, ustedes tienen que convertirse en estos agentes, ¿no? En estas personas que cuando vean actos de discriminación de cualquier tipo de índole, ya les indiqué, la discriminación en el video, pues la hemos visto por nacionalidad, y el joven que termina al final pues por su orientación sexual. Entonces, cualquier tipo de discriminación en el cual nosotros estemos presentes, sea étnica, sea física, por estatura, por salud, por contextura, por una cuestión religiosa, por una cuestión ideológica, por tantas cosas que se discriminan, entonces nosotros tenemos que poner un stop a esto, ¿no? Un stop a esto, es decir, es la idea, es el objetivo de toda esta experiencia número 5, sobre todo que interioricemos que somos seres humanos y todos tenemos los mismos derechos. Entonces, en base a ello tenemos que convertirnos en agentes de cambio, en actores de cambio. Pero en esta fuente, para tener un concepto mucho más claro de lo que viene a ser las causas de la discriminación, tenemos entonces que se consideran estas causas, ¿no? El miedo, por ejemplo, que viene a ser uno, el desconocimiento hacia otras etnias, hacia otras culturas, por ejemplo, que de repente pudo ser el caso de esa señora, las circunstancias socioeconómicas también es una causa de la discriminación, y otro tiene que ver con la ideología, con la manera de pensar, ¿no?, que tienen las personas. Entonces, luego que leamos esto de aquí con mayor detenimiento, vamos a responder en este mapa mental, vamos a responder las causas de la discriminación. Las anotamos aquí, las causas de la discriminación. Luego vamos a la fuente número 3, ya rápidamente. A la fuente 3 nos habla sobre la discriminación racial en el Perú y las observaciones que ha hecho el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, ¿no? El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en este caso, ha hecho una serie de observaciones, porque aún en el Perú se siguen notando estos casos de discriminación. Entonces, para ello plantea, ¿no? No solamente él, sino también una investigación de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, donde llega a conclusiones, por ejemplo, que se tienen que el Estado, la sociedad civil, tienen que mejorar, ¿no?, en todas estas recomendaciones que se hacen aquí, en todas estas recomendaciones que estamos viendo aquí, ¿no?, porque ellas van a permitir un mayor respeto a las diferencias, ¿no? Aquí termina, por ejemplo, el documento indicando que es importante que el Estado peruano siga estas recomendaciones. El Estado peruano sigue esas recomendaciones. ¿De quién? Las recomendaciones, en primer lugar, que da el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, y también, obviamente, tomando en cuenta lo que indica este estudio. Entonces, en base a ello vienen dos preguntas aquí. ¿Cuáles son las recomendaciones que se le ha hecho al Estado peruano para eliminar la discriminación en el país? Una vez que terminemos esto, hasta el número 5, ya, entonces, ahora sí, ya hemos analizado, vamos a tener lo que hemos subrayado en cada una de estas fuentes, además de lo que hemos contestado aquí, y esto nos va a permitir, obviamente, desarrollar esta pregunta que está aquí, la número 6, ¿no? Que nos habla, la pregunta 6 nos habla qué implicancia, en este caso, qué implica la inclusión social para la convivencia en la sociedad peruana. ¿Qué implica que hayan más sectores
en una sociedad tan diversa como es la peruana, como es el Perú como tal, para una mejor convivencia. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta lo que se trabajó en la semana pasada también. Entonces aquí vamos a anotar al menos tres criterios, 3 opiniones, 3 ideas fuerza. Por ejemplo, ¿no? Por mencionar, si estamos hablando de los afrodescendientes, sobre todo apreciar, valorar el aporte de los afrodescendientes en el proceso independentista, ¿no? Porque ellos participaron y estuvieron allí, sin embargo, pues no se les ha considerado como tal. Por mencionar uno, ¿no? Entonces van a responder a esta pregunta. Luego vamos a ir aquí al cuadro, ya tenemos que analizar en este caso la fuente 1, 2 y 3, y en base a la fuente 1, 2 y 3 vamos a responder aquí. Los aportes de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, ¿no? Los aportes. Entonces vamos aquí a la fuente número 1, aquí, ¿cuáles son los aportes que se han dado con respecto a ella? Por ejemplo, acá encontramos uno, ¿no? El Ministerio de Cultura. Antes no había un ministerio que sobre todo tiene... Ustedes ingresen al Ministerio de Cultura y ahí van a encontrar todas estas fichas que estamos trabajando en esta semana, ¿no? El Estado entonces ha creado una serie de instituciones, pero sin embargo faltan, ¿verdad? Faltan instituciones que ayuden, ¿no? A poder eliminar, disminuir estos casos de discriminación y racismo. Aquí nos habla sobre las causas del racismo en el Perú. Entonces, si vamos a las causas, ya creo que las hemos señalado acá, bien, por eso es importante subrayar en nuestra ficha. Las causas, aquí estaban, las causas, ¿no? De la discriminación. Y las anotamos en este cuadrito que está aquí, ¿no? Y luego la discriminación racial en el Perú. La discriminación racial en el Perú plantea, ¿qué plantea? Y esto vamos a lo que nos indica este Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Listo. Entonces con esto, faltaban las coincidencias. ¿En qué se parece la fuente 1, 2 y 3? ¿En qué se parece estas fuentes 1 y 2 y 3? ¿No? A ver qué habla sobre los peruanos, por ejemplo. Aquí anotamos. Y finalizamos con el reto de esta semana. El reto de esta semana es elaborar un cuadro, un mapa, un esquema. Yo he hecho aquí un modelo. Si ustedes tienen el Xmin, por ejemplo, en su computadora, lo pueden trabajar directamente desde el Xmin y hacen una descarga de la imagen y la pegan. Pueden hacer así también. O también les estoy enviando un enlace de este mismo esquema. Vamos a ver, le dan control y lo va a llevar a esto de aquí, ¿no? Desigualdad y discriminación étnico-racial. ¿Cuáles son los cambios? Y cuáles son, aquí está, las permanencias. ¿Qué ha cambiado y qué permanece igual? ¿Qué ha cambiado y qué permanece igual? Con respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial. No, perdón, voy a retornar nuevamente a mi ficha. Está aquí. Entonces aquí podemos responder. Desigualdad y discriminación étnico-racial. ¿Cuáles son los cambios? Acá lo podemos anotar desde el tiempo de la colonia y luego en la República. Con respecto sobre todo a estos dos sectores marginados, estos dos sectores que no se les ha tomado en cuenta. En este caso, los afroperuanos y los indígenas. Y en la actualidad, las permanencias, ¿qué permanece? ¿Qué sigue igual? Aún con estos 200 años de vida independiente que ya tenemos. Entonces completamos este esquema y luego vamos a ir a nuestra autoevaluación. Aquí vamos a marcar sobre todo esta de aquí, ¿ya? La de color verde. Las plomas déjenlas porque esas corresponden a las otras actividades que hemos trabajado. Expliqué los cambios y permanencias respecto a la desigualdad y la discriminación étnico-racial al contrastar fuentes diversas. Ustedes
autoevalúense si lo han logrado, una X, si están en proceso o qué pueden hacer para mejorar. Entonces, esto es lo que tenemos para el día 24, que toca en este caso nuestra área. Bien, jovencitos, buenos días. Entonces, con todos ustedes, cualquier duda o pregunta la estamos absolviendo por el grupo de WhatsApp. Buen día con todos.